Hola, bienvenidos al canal de vídeos de ACLEC, donde queremos divulgar conocimientos y dar información sobre el lupus. Para ello, cuento con la colaboración del Dr. Ricard Cervera, que es jefe del Servicio de Enfermedades Autoinmunes del Hospital Clínic de Barcelona. Muchas gracias, Dr. Cervera, por estar con nosotros. Encantado. Bueno, la primera pregunta es básica. ¿Qué es el lupus? Bueno, el lupus es la más representativa, la más característica de las enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes son enfermedades en las que las defensas, nuestras defensas, las que todos tenemos y que pues nos sirven precisamente para eso, para defendernos frente a las agresiones exteriores por microbios, por infecciones, y que son pues los glóbulos blancos de la sangre, unas proteínas que se llaman anticuerpos. Pues en algunas personas, en algunas circunstancias, se vuelven locas y en lugar de defender frente a esas agresiones exteriores, atacan al propio organismo. En algunas enfermedades pues, se ataca un órgano concreto, pues, por ejemplo en la artritis reumatoide se atacan las articulaciones o en la psoriasis se ataca la piel. Pero en el lupus, lo característico de esta enfermedad es que se puede atacar, pueden estas defensas atacar a cualquier parte del cuerpo humano, a cualquier órgano, a la piel, a las articulaciones, a los órganos internos. Por eso decimos que los pacientes con el lupus tienen un enemigo interior. Sus propias defensas les atacan a cualquier parte del cuerpo. ¿Y este nombre tan curioso, lupus, de dónde viene? Ciertamente el nombre lupus es un nombre probablemente poco afortunado, que incluso quizás hasta puede resultar estigmatizante para los pacientes con lupus. El lupus ciertamente es el nombre latín de lobo. Y procede de que los médicos antiguos pensaban que las lesiones en la piel que presentaban pues, muchos pacientes eran debidas o eran al menos similares a las lesiones por mordeduras de lobos. Al parecer, pues en los tiempos antiguos los lobos iban por las calles muy fácilmente y había pues muchas personas que eran agredidas por lobos. Esas lesiones producidas en la piel les parecía a aquellos médicos que eran similares a las producidas por mordedura de lobo. Desde luego ahora sabemos que eso no tiene nada que ver con el lobo, pero se mantiene pues por tradición el nombre lupus. Muy bien. ¿Y es una enfermedad mortal, el lupus? En absoluto. Esto es el primer concepto que tenemos que dejar claro. El lupus no es una enfermedad mortal, es una enfermedad crónica, es una enfermedad que actualmente pues, no tenemos un tratamiento que la haga desaparecer completamente, pero sí podemos controlar la enfermedad. En cambio, lo que sí que es cierto es que hace unos años, hace 40 o 50 años, la enfermedad sí que era con una relativamente alta mortalidad. En los años 60, que es cuando empezamos a tener los primeros estudios epidemiológicos del lupus, la mortalidad del lupus era aproximadamente del 50% a los 5 años, que es pues una mortalidad similar a la que puede tener en la actualidad globalmente el cáncer. Hay cánceres con mayor supervivencia, otros con menor supervivencia, pero en los años 50 y 60, con el mejor tratamiento disponible en aquellos momentos, que eran los corticoides, la mortalidad era de alrededor del 50% a los 5 años. Las cosas han cambiado completamente y en la última década, además los estudios realizados pues, en Europa, en nuestro medio, demuestran que la supervivencia a los 5 años es superior al 97% o a los 10 años es superior al 95%. Es fantástico esto. ¿Y existen varios tipos de lupus? Pues efectivamente. Como mínimo, creo que es importante destacar que hay dos grandes grupos de lupus. Uno que afecta exclusivamente a la piel, es lo que llamamos el lupus cutáneo, pero hay otro que puede afectar a cualquier parte del organismo. Afecta a la piel, pero también a órganos internos, y es el que denominamos lupus eritematoso sistémico. El término sistémico en medicina quiere decir que puede afectar a cualquier parte del organismo, a cualquier sistema del organismo.
Los pacientes con un lupus exclusivamente cutáneo muy raramente llegan a desarrollar un lupus sistémico. Menos del 5% de los pacientes desarrollan un lupus sistémico. Sin embargo, los pacientes con un lupus sistémico, en su mayoría, tienen, entre otras manifestaciones, también lesiones cutáneas. ¿Y qué causa el lupus? ¿Cuáles son las causas? El lupus es una enfermedad, como sucede en medicina, en muchas enfermedades, en las cuales no conocemos una causa única, estricta, exacta de la enfermedad. Pero sabemos que hay diferentes factores que influyen en que aparezca la enfermedad. Es como un puzzle donde hay muchas piezas, que llamamos factores, y que la combinación de esas piezas, de esos factores, desencadena, produce el lupus. Algunos factores que pensamos que son importantes son, por ejemplo, los genes. No es una enfermedad hereditaria, no es una enfermedad que pase directamente de padres a hijos, pues como por ejemplo la hemofilia, pero es una enfermedad en la cual existe una mayor predisposición en algunas familias. Pues así no es extraño que algunas personas con lupus nos digan que tienen pues una prima, una tía que tiene lupus o que tiene otra enfermedad autoinmune. Por lo tanto, los genes es uno de esos factores del puzzle. También las hormonas. El lupus es una enfermedad que afecta mucho más a las mujeres que a los hombres. Afecta de cada 10 personas con lupus, 9 son mujeres. Ello quiere decir que las hormonas sexuales femeninas, los estrógenos, influyen en la enfermedad, pero tampoco es el único elemento. Hay hombres también, menos, pero también los hay, que pueden desarrollar la enfermedad. Y también pues, hay factores que llamamos externos o exógenos que pueden influir. Y uno de ellos es el sol o los rayos ultravioletas del sol. También probablemente algunos agentes infecciosos, virus, probablemente influyen en que se desarrolle la enfermedad. Por lo tanto, es la combinación de estos factores la que puede hacer que una persona desarrolle esta enfermedad. ¿Y qué situaciones puede desencadenar el lupus? Es muy importante reconocer que el lupus no es una enfermedad lineal, es una enfermedad oscilante, es una enfermedad que cursa a brotes. Hay momentos en los cuales la persona con lupus puede estar completamente estable o con la enfermedad inactiva, pero la enfermedad después se despierta, se reactiva, brota. Y hay una serie de factores que claramente son responsables de esta reactivación, de estos brotes. Y el más importante es uno que hemos comentado ya, el sol y los rayos ultravioleta. Los rayos ultravioleta son unos desencadenantes importantísimos en la mayoría de los brotes del lupus. Los pacientes con lupus saben que el sol es el enemigo número 1 de ellos. Para ello, pues, tienen que protegerse al máximo, pero también es importante saber que hay otras fuentes de rayos ultravioleta, por ejemplo, los tubos fluorescentes. Los tubos fluorescentes tienen una emisión muy elevada de rayos ultravioleta y a veces pues, personas que no se exponen al sol están durante todo el día trabajando en una oficina con tubos fluorescentes que emiten rayos ultravioleta y eso también es muy peligroso. Pero hay otro segundo factor muy importante que puede desencadenar los brotes, que es el estrés, el sobreesfuerzo, el trabajo intenso. Por eso siempre recomendamos a nuestros pacientes que deben vigilar mucho estos aspectos, porque esto puede ser una causa de un rebrote, de un empeoramiento claro del lupus. El estrés, que desgraciadamente es un mal de nuestra sociedad. Desgraciadamente, pero los pacientes con lupus tienen que hacer el esfuerzo adicional de intentar limitarlo al máximo. ¿Cuáles son los síntomas de una persona que padece lupus? ¿Qué síntomas tiene? Esta es una enfermedad que, como hemos comentado previamente, puede afectar a cualquier parte del organismo, a cualquier órgano. Por lo tanto, prácticamente cualquier manifestación clínica que los médicos estudiamos puede aparecer en los pacientes con lupus.
De todas formas, las más frecuentes son sobre todo el cansancio que puede llegar a ser intenso, que aparece ya por las mañanas al levantarse, las lesiones en la piel, aquellas lesiones que los médicos antiguos les parecía de mordeduras de lobo, ya prácticamente no las vemos actualmente, porque podemos controlarlas con tratamiento, pero sí es muy frecuente que aparezcan pues, enrojecimientos, sobre todo enrojecimientos en la cara, que tienen el aspecto de unas alas de mariposa. Por eso los pacientes con lupus pues, utilizan muchas veces las mariposas como logos en sus asociaciones. Esto es por ese enrojecimiento en la cara que simula o que parece las alas de una mariposa. Pero también pueden aparecer enrojecimientos en los brazos, en el pecho, en la espalda. Otro síntoma también muy frecuente son los dolores articulares. Dolores en las articulaciones, sobre todo de los dedos, de las muñecas, de los codos, las rodillas, a veces con inflamaciones intensas. Después hay problemas en los órganos internos y el más frecuente y también de los más graves es el riñón. En prácticamente el 50% de los pacientes con lupus se inflama el riñón. Una inflamación que puede tener grados de gravedad diferentes, pero que en ocasiones puede ser realmente muy grave y que si no se trata intensamente puede conducir a la insuficiencia renal y a la necesidad de diálisis o de un trasplante renal. Otro órgano que también se afecta en muchos pacientes es el sistema nervioso central, el cerebro o la médula espinal. Pero prácticamente cualquier órgano se puede afectar, el corazón, los elementos de la sangre, las venas, las arterias. Eso no quiere decir que todos los pacientes presenten estos problemas. Nosotros decimos que no hay dos personas con lupus que sean iguales, que tengan los mismos síntomas. Hay pacientes que tienen sobre todo unos síntomas, por ejemplo, cutáneos y articulares, otros en cambio tienen sobre todo síntomas renales. Es muy variada la forma de presentación del lupus. De acuerdo, pues muchísimas gracias, doctor Cervera, por habernos dado todas estas explicaciones y espero volverle a ver. Muchísimas gracias a ustedes. Pues espero que os haya servido esta información que nos ha dado el doctor Cervera y nos vemos de nuevo. Hasta luego.